La semana pasada empecé a hablar de IPv 6 y hoy quiero terminar con lo que es la introducción esta, al menos la parte esencial. Por supuesto, si después de escuchar el programa queréis más, me lo podéis poner en un comentario, un email, un tweet, lo que queráis, ¿vale? Y puedo mirar para ampliar esa parte concreta o ya iremos viendo las necesidades según vayan surgiendo. Hola a todos, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com y este es el capítulo número 28, la segunda parte del capítulo de IP versión 6. La semana pasada comentamos que había 3 modos de asignar una dirección IP a IPv6 a una interfaz, que era la asignación manual, por Slack o por DHCP versión 6. La asignación por Slack, que Slack significa Stateless Address Auto-Configuration, es una técnica, ¿vale?, que hay para asignar una dirección IPv6, la cual utiliza NDP, ¿vale? Los pasos para asignar esa dirección, una dirección por Slack, pues mirad, primero generamos la link local, después vamos a enviar un RS, que es un router solicitation, a todos los routers, ¿vale? A la dirección de multicast de todos los routers, y vamos a recibir como respuesta un RA, un router advertisement. ¿Qué nos va a incluir este router advertisement? Pues el prefijo de la red. Ya sabemos cuál es nuestra red. Y la parte de host también la sabemos porque somos capaces de generarla. ¿Cómo la generamos? Pues con el EWI64, que es aquello de los números aleatorios, las extensiones de privacidad. ¿Os acordáis? Para no mostrar directamente nuestra MAC, porque se genera a partir de la MAC. Vale, luego ¿qué hacemos? Comprobamos el DAD, que la dirección no esté duplicada, que no exista en la red. ¿Vale? Aquello de enviamos un network solicitation, si no recibimos un network advertisement, significa que nadie la tiene. Vale. Y una vez tenemos hechos todos estos pasos, ya tenemos la dirección IPv6 activa. Vale, perfecto. Esta es la opción stateless, la del Slack. La opción del DHCP versión 6 tiene un poco más de juego, ¿vale? Primero es stateful. ¿Por qué? Porque guardamos los estados, hay estados, lo tenemos todo en tablas asignados. Luego además DHCP versión 6, se utiliza en algunos sitios porque, Slack hasta hace nada no soportaba la asignación de servidores DNS. Ahora ya empiezan a asignarlos según qué equipos, no todos, ¿vale? Y según qué versiones. Por ejemplo, si os vais a las últimas versiones de MikroTik, pues vosotros podéis asignar lo que son los servidores de DNS, lo cual está muy bien y ya nos quitamos la parte de DHCP versión 6. Pero no es todavía lo más común, por lo que yo he podido ir viendo. Otra de las características que tiene DHCP versión 6, ¿cuál es? La delegación del prefijo. Qué palabra más bonita. ¿Esto qué significa? Esto lo que significa es que a una dirección IP le podemos dar un rango que haya por detrás. Imaginad un router que está configurado con IP versión 6 y que recoge los datos por DHCP versión 6. Yo digo, este router tiene tal direccionamiento, tal IP, y detrás la red a la que da servicio es esta otra. Estamos delegando esa red al DHCP para que se la asigne a alguien. A ver, hay una diferencia bastante importante entre el DHCP de IP versión 4 y el DHCP de IP versión 6. ¿Cuál es? Pues mirad, en DHCP de IP versión 4, el que estamos acostumbrados, la dirección se reserva o se asigna en función de la MAC, de la dirección MAC, la dirección Ethernet. Sin embargo, en el DHCP de IP versión 6, en el DHCP versión 6, lo vamos a hacer con una cosa que se llama DUID, que es DHCP Unique Identifier. Este identificador único es el que vamos a tener para identificar al nodo y no la dirección MAC, la interfaz, ¿vale? Y no la dirección MAC. ¿Cómo funciona DHCP versión 6? Pues de una forma muy similar a como lo haría en IPv4, fijaros. En el primer paso el cliente de DHCP va a enviar una solicitud de IPv6 a todos los servidores de DHCP,
una dirección MAC que se llama All DHCP Servers, que es la FF02, estos son multicast, ¿vale? 2.2.1.2.2. ¿Y cómo lo va a enviar? Pues lo va a enviar vía desde la link local, porque no tiene otra dirección. La única que tiene de momento es la link local, porque está enviando la petición, está mandando la solicitud de DHCP. Vale, el servidor de DHCP va a enviar un advertise, ¿vale?, a la link local del cliente, desde la que se ha enviado. Este ya es un mensaje unicast, ya no es un mensaje de multicast. Ahora, ¿qué es lo que va a responder el cliente de DHCP? Pues ahora va a hacer el request. ¿Y a quién le hace el request? Pues exactamente igual, a la dirección de multicast de todos los servidores de DHCP. Y el servidor de DHCP le va a asignar la IP, le va a hacer un assignment. ¿Y a quién le va a responder? Pues a la link local. Ya veis que es muy parecido a cómo sería el DHCP en IP versión 4, el IP en el que estamos acostumbrados a trabajar hasta ahora. Fijaros, ahora imaginad que vosotros tenéis un nodo en IP versión 6 y os llega una solicitud, un paquete. ¿Con qué IP vais a contestar? Porque en IPv6 es muy normal que haya varias direcciones IP en el host o incluso en el interfaz, ¿vale? Entonces tenemos que ser capaces de seleccionar cuál es el source IP, la dirección IP de origen con la que vamos a contestar. Entonces para eso, pues bueno, tenemos una pequeña tabla de decisión, algo parecido a lo que hay en BGP, ¿vale? Para decidir, pues igual, pero en simple, y para ver cuál es la dirección con la que vamos a contestar. Lo primero que vamos a hacer es que va a ser una dirección del mismo ámbito. Es decir, si me han preguntado desde una link local, pues yo voy a contestar con una link local. Si me preguntas desde una global, yo contestaré con una global. Hasta aquí está claro. Vale, ahora vamos a imaginar que tenemos varias direcciones del mismo estilo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues las que sean más estrictas. O bueno, y luego también las que no hayan sido obsoletas, ¿vale? Este punto yo creo que lo podemos ignorar porque direcciones obsoletas, si estáis oyendo esto es que no estáis usando IPv6 todavía o lo estáis usando muy poco, y direccionamiento obsoleto no creo que tengáis, así que vamos a poderlo obviar. Luego, ¿qué vamos a preferir? Pues una IP nativa, una IPv6 nativa, antes que las transicionales. Las transicionales son las IPs de túneles y cosas así, ¿vale? Vamos a preferir direccionamiento IPv6 nativo. Luego, vamos a preferir la que tenga la máscara, el prefijo más grande, ¿vale? En IPv6 se llaman prefijos. Exactamente igual que en routing. Elegimos el que sea más estricto, el que tenga la máscara más larga, el prefijo más largo. Y luego, evidentemente, si hasta aquí todo es exactamente igual, pues vamos a preferir el del interfaz saliente. Si tenemos dos direcciones en el nodo que nos servirían las dos, cogeremos la del interfaz saliente. Bueno, ahora lo que voy a contaros es cómo se hace el traspaso de IP versión 4 a IP versión 6, lo que se llama la transición. Bueno, la forma buena, yo creo que sí, podemos llamarlo la forma buena, no hay mucha discusión aquí, es utilizar una cosa que se llama dual stack, que es decir, es tener dos stacks de protocolos, dos pilas de protocolos. Por un lado, IP versión 4 y por otro lado, IP versión 6. Y los dos funcionando a la vez en nuestros equipos. ¿Por qué? Porque bueno, el tema de los túneles, los NATs y demás, bueno, son soluciones, pero lo bueno sería tener dual stack para poder tener IP nativo, IPv6 nativo. Aunque bueno, tampoco hay que ser talibanes, ¿vale? Y tener en cuenta que hay situaciones en las que los túneles pueden ser la única solución. Así que no hay que cerrarse en banda, ¿vale? Son opciones que tenemos y una opción nos puede solucionar un problema en un momento o en otro. De todas formas, yo os digo, Dual Stack nos va a permitir comunicarnos con los demás nodos de Internet utilizando el protocolo que utilicen. Si utilizan IPv 4, con IPv 4, y si utilizan IPv 6, pues evidentemente IPv 6. Luego pensar que a día de hoy, en mayo de 2017, cualquier sistema operativo medianamente moderno va a soportar Dual Stack.
Es muy raro que encontréis algo que no tenga Dual Stack, y realmente ahora mismo no me viene nada a la cabeza de algo que sea más o menos actual. Así que la opción de tener Dual Stack no debería de ser absolutamente ningún problema. Luego hay otra cosa que tenéis que tener controlado, que es el tema de los DNS. Desde la parte del usuario, no desde la configuración del bind, como usuarios. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con la parte de DNS? Que tenemos que tener en cuenta cómo vamos a configurar las entradas de DNS para IPv6 6. Si en IPv4 ponemos, dominio.eduardogollado.com y le pongo la 4444, eso es una dirección de tipo A, porque es IPv4. Ahora, si quisiéramos poner en vez de IPv4 IPv6, en vez de seleccionar una entrada de tipo A, vamos a seleccionar una entrada de tipo cuádruple A, que son 4 A's, A. Eso significa versión 6. ¿Diferencia? Pues que una es más larga y la otra es más corta. Si una son 32 bits y es una A, pues 128, que es 4 veces más, pues van a ser 4 A's. No os creáis que es más complicado, es exactamente igual. Y luego tenemos el tema de la resolución inversa. Vosotros cuando preguntáis por una IP, esa IP puede tener una resolución inversa. Pues el IPv6 también va a tener una resolución inversa. ¿Diferencias? Pues que la resolución inversa va a ser, por defecto, una lista bastante larga. Pero el funcionamiento, ya os digo, es lo mismo. Ponéis la dirección IP en sentido inverso y luego el nombre del host. Es así como funciona la resolución inversa de IPv6 y de IPv4. Y bueno, ahora que ya tenemos un poquito así visto el tema básico de IPv6, deberíamos entrar un poquito en temas de red, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde está realmente la chicha de este asunto. Así que vamos a entrar un poquito en materia y vamos a ir hablando un poco de lo que sería la parte de red en IPv6. Para ser un poquito original, voy a empezar a hablar con algo que para muchos de vosotros es probable que sea algo nuevo. Y son los protocolos de redundancia. Lo que, en inglés se llama Next Hop Redundancy Protocol, NHRP. Y estos son 3. El VRRP, lo conocemos, versión 3 sería. El HSRP, versión 2, lo conocemos, por lo menos los que trabajéis con Cisco. Y luego tenemos una cosita que se llama Subnet Router Anycast, que es una cosa que hay en IPv6 y que ahora os voy a comentar. Vamos a empezar con con Subnet Router Anycast. Este protocolo se ideó para sustituir a VRRP o a HSRP, dependiendo vuestras preferencias personales y de bolsillo con los dispositivos que estéis utilizando. Vale, ¿cómo funciona esto? Pues veréis, yo tengo 2 routers o 4, vamos a pensar en 2 routers, que es lo más fácil. Tenemos 2 routers, entonces el primer router va a ser el gateway, y si el primer router se cayera, entonces el tráfico empezaría a salir por el segundo router. Y eso evidentemente lo hacen los routers haciendo una magia, que ahora explicamos. ¿Por qué? Porque los servidores por sí, o los PCs, o los móviles, no tienen protocolos de routing para ser capaces de elegir un router o otro router. ¿Cuál es la magia que usamos en el Subnet Router Anycast? Pues mirad, vamos a utilizar la dirección, lo que sería lo equivalente a la dirección de red en IPv4, que no existe en IPv6, ¿vale? La dirección de la red y luego la parte de host, todos ceros. Todos los routers van a escuchar esa dirección, un multicast, ¿vale? Y el primero que recoja es el que va a hacer el forwarding del paquete. Es muy sencillo. Entonces, que se cae el router, que es el que está recogiendo el tráfico, no hay ningún problema, levantará el segundo. ¿Cuál es el problema? Pues que el tiempo de convergencia en esta solución es alto. Es de hasta, ¿vale? No tiene por qué. Hasta, es como Spanning Tree, puede ser menos, de hasta 38 segundos. Ese es el tiempo que puede llegar a tardar la convergencia del Subnet Router Anycast. Si estáis en una oficina con usuarios normales que lo único que hacen es conectarse a internet para el correo y poco más,
pues esta solución os puede valer. Que estáis en un entorno en el que tenéis voz sobre IP, tal, pues no, pues esto no sirve. No podéis dejar a alguien 38 segundos sin IP. Lo normal es que el teléfono hasta se va a caer. Entonces tenéis que ir a otro tipo de soluciones. VRRP, por ejemplo, tiene una convergencia subsecond que se llama, es inferior al segundo en este caso. Esto es el VRRP versión 3. ¿Cómo funciona? Pues muy parecido al VRRP versión 2, que es el del IP versión 4. ¿La diferencia cuál está? Pues que los RAs, los Router Advertisement, se envían con la dirección de origen, la VIP, la dirección flotante que va cambiando de router en router. Recordar que tanto VRRP como HSRP son dos protocolos de redundancia que utilizan una IP virtual, que es una IP que va pivotando entre los dos routers que componen el grupo, y la IP siempre está en el router activo. Entonces, si el router activo cayera, el router secundario es el que coge esa IP y se la pone una IP virtual, la IP flotante. Funcionan HSRP y VRRP, la idea es la misma. HSRP lo único que es un protocolo propietario de Cisco. Así que como es un protocolo propietario de Cisco, pues aquí tampoco vamos a dedicarle más coba, ¿vale? Usáis VRRP, que funciona en cualquier fabricante, porque mire que hay fabricantes en el mundo, y así no os tenéis por qué atar a Cisco. Vale, y bueno, ahora vamos a llegar a un tema muy interesante. Yo diría que uno de mis favoritos, si no mi favorito en IPv6, que son los protocolos de routing. Voy a hablaros, así muy someramente, ¿vale? Como todo lo que hemos hecho hasta ahora, de 4 protocolos de routing. ¿Para qué? Para que veáis la diferencia entre IP versión 4 e IP versión 6. Y vais a ver que en alguno realmente o no hay ninguna diferencia, o la diferencia es tan suave, que es una chorrada. Y luego hay otros como SPF, que el modo de funcionar es diferente, no es el mismo, y hasta las configuraciones son diferentes. Pero antes de hablar de protocolos de routing, voy a recordaros un poco, a refrescar cómo es la tabla de routing y cómo es en IP versión 6, que ya veréis que es prácticamente idéntica a IP versión 4. Lo único que cambia es el tamaño de los prefijos. Mirad, en cualquier tabla de routing tenemos el prefijo, o lo que es la red de destino. IPv4 prefijo se llama en IPv6, es lo mismo, ¿vale? El destino al que vamos. Luego tenemos la longitud del prefijo, lo que antes llamábamos máscara, ¿os acordáis? El /23, /25, /8, pues en IPv6 es exactamente igual. El /64 de destino, por ejemplo. Luego el siguiente salto, el next hop, esto es igual en los dos. El protocolo por el que lo hemos aprendido, si lo hemos aprendido porque está directamente conectado, o de forma estática, con una ruta estática, por SPF, por ISIS, por RIP, por lo que sea. Luego el interfaz de salida, por qué interfaz tiene que salir, y por último la métrica. La métrica va a depender de cada usuario, de cada protocolo, ¿vale? Y luego el protocolo en sí, que os he dicho antes que os pone el protocolo, depende. Por ejemplo, en Cisco os viene la distancia administrativa. Si veis que un 110, sabéis que eso es SPF, si os pone 120 significa que es RIP. Pero bueno, luego en otros, pues te viene directamente el nombre del protocolo. Al final te identifica el protocolo, ya sea mediante distancia administrativa o mediante el protocolo directamente. Bueno, pues voy a empezar a contaros un poco el funcionamiento de los protocolos. Aunque bueno, ya veréis que es muy similar o incluso idéntico a los homólogos en IPv4. Vamos a empezar por uno llamado RIP-NG, que es el RIP para IP versión 6. Bueno, realmente es igual que RIP versión 2, igual que RIP versión 2. Es un protocolo vector distancia, igual que los dos iguales, y con sus virtudes, como el horizonte dividido, un gran invento de hace un montón de años. Es un estándar abierto y luego tiene limitaciones, como por ejemplo el límite de los 15 saltos, una convergencia lenta,
o una métrica basada en saltos, ignorando si hay carga en el interfaz, o si es un 10 gigas, o si es un giga, o todo eso lo ignora, simplemente cuenta saltitos. Es un protocolo bastante tontorrón, ¿vale? ¿No es lo más apropiado? No, pero bueno, puede ser que tengáis el caso que os sirva y que lo uséis, porque a lo mejor le estáis usando con CPS y son unos routers tan sencillos que es que solo corren RIP. O sea, eso existe. Hay routercillos muy chiquititos de estos que se ponen en casa del usuario, CPS, que lo más parecido a routing que tienen es RIP. Pues oye, pues usamos RIP, que no pasa nada. Luego, vamos a hablar un poquito de OSPF versión 3. Este protocolo, esta versión, ya está mucho más elaborada. Ya hay bastantes más diferencias entre IP versión 4 e IP versión 6. Por ejemplo, el router ID. El router ID es aquello que, bueno, si configuráis en un Cisco, SPF, router o SPF tal, router ID tal, y le ponéis una IP en IP versión 4. En IP versión 6 el campo sigue siendo de 32 bits. Con lo cual le tenéis que asignar una IP versión 4. Y si no tenéis una IP versión 4, porque es IP versión 6 pura, pues le ponéis una IP versión 4, es que si no, no vais a poder. Es el router ID, ¿vale? El router ID del OSPF. Otra diferencia muy importante, esto es muy importante y hay que entenderlo, ¿vale? Es que el proceso ya no se hace por subred, ahora se hace por interfaz. Y esto es importante porque, a ver, en un único enlace, podéis tener varias direcciones de IPv6, y con lo cual es posible también que tengáis varias instancias de OSPF por interfaz. Esto es importante porque esto va a afectar incluso a la forma de configurarlo, a la forma estructural en la mente de cómo lo configuramos. ¿Por qué? Pues porque antes configurábamos OSPF de una manera, router OSPF tal, y le poníamos network y le poníamos la red y el wildcard. Ahora no va así, ahora lo haremos en el otro lado, en el interfaz, ahora lo veremos. Otra diferencia que tenéis es que la comunicación en OSPF se realiza con las direcciones de link local. Pero claro, en OSPF hay una cosa que son los virtual links. Ahí las direcciones de link local no funcionan. Bueno, en ese caso se hace con las direcciones estándar, no se hace con las link local, ¿vale? Luego, en OSPF tenemos autenticación y en IPv6 pues no podemos perdernos esa autenticación. Lo que pasa es que aquí hemos ido un paso más allá en IPv6. ¿Por qué? Porque ya no utilizamos la autenticación esa de MD5 cochinota que había en el OSPF versión 2. Que el OSPF versión 2, recordar que es un protocolo definido por John Moy que viene de RFC 2328 del año de la TANA, ¿vale? Entonces esto ha cambiado mucho. Ahora la autenticación ya no la hacemos con un MD5, lo utilizamos mediante la cabecera de IP versión 6 de autenticación, la autenticación del IPsec, que no sé si os acordáis, hablamos de esto la semana pasada. Y luego OSPF ahora va a funcionar directamente sobre IP. ¿Vale? Le vamos a decir a IP que OSPF es el protocolo 89. Bueno, ya os digo, las diferencias en OSPF son muchas. Y es interesante que os hagáis una miradita al OSPF, porque OSPF ha cambiado bastante. Incluso hay cosas de OSPF que ya no están, lo del MOSP y todo este tipo de cosas. En cuanto a la configuración, lo que os he dicho antes, vamos a pensar en Cisco, ¿vale? Porque es lo que habitualmente se usa, al menos de momento, ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando vosotros configurabais, lo que os he dicho antes, ponéis router OSPF tal, y definíais ahí todo, y luego le ponéis network y la IP de la red y la wildcard, la máscara invertida. Ahora no, eso lo hacéis en el interfaz. Ponéis configuration, interface Ethernet 1/1 o 1/0/14, lo que sea, y ponéis IPv6 o SPF1 área 0. Definís ahí que este interfaz participa en el proceso 1 del área 0, por ejemplo. Esto es una forma que veáis. Esto es importante porque cambia mucho la forma de configurarlo y la forma de entender cómo funciona el protocolo. Al final el resultado que vais a obtener es el mismo, pero hay que darle una vuelta y hay que acostumbrarse un poco a pensar en la nueva versión de OSPF, la de OSPF versión 3, la que funciona con IPv6. Luego aquí tenemos un protocolo
que es el ISIS, el Sistemas Intermedios y Sistemas Intermedios. Este protocolo a mí siempre me ha parecido una obra maestra. ¿Por qué? Porque está hecha con direccionamiento OSI, con lo cual cabe todo ahí dentro, cabe todo. Entonces en ISIS le puedes poner IP versión 4, le puedes poner IP versión 6, hasta incluso, si no recuerdo mal, le puedes meter direccionamiento ATM. Con lo cual, realmente, ¿qué pasa? Que este protocolo no hay que cambiarlo. Sirve de por sí, ya no hay que hacer nada. Pues ISIS se queda exactamente igual. Ya sabéis, los routers de nivel 1, los de nivel 2 y los de nivel 1.2, y con eso ya os vais montando toda la película. Luego hay otros protocolos, estaría el IGRP, que también cambia, pero bueno, otro protocolo propietario de Cisco que no me merece la pena tampoco hablar de él porque no, eso no os atéis a una tecnología propietaria, no es buena idea. ¿Y cuál nos queda? Pues nos queda nuestro amadísimo BGP. ¿Qué diferencias hay en BGP? Muy poquitas. ¿Vale? La única diferencia es el address family. En BGP vosotros tenéis un address family, que es el IPv4, pero bueno, pues address family IPv6, y ahí los definís exactamente igual, pero con direccionamiento IP versión 6. Vale, no tiene tampoco mayor misterio. Si estáis acostumbrados a trabajar con BGP, es que es igual. Lo único que cambia es cómo vais a funcionar con ¿cómo se dice? Con los neighbors, cómo vais a escribirlos. El resto es igual, es el mismo puerto, el mismo sitio en TCP, funciona exactamente igual. Bueno, hasta ahora hemos hablado de muchas cosas, pero yo tengo una red. Tenemos todos una red, ¿no? Y queremos asignar direccionamiento en nuestra red. Está muy bien que sepamos cómo funciona el RIP, el SPF y tal, pero ¿cómo asignamos IPs? ¿Cómo lo hacemos? Porque en IP versión 4 yo digo, a ver, ¿cuántos hosts tengo? 27, pues pongo una red para 32. ¿Y cómo lo hacemos en IP versión 6? ¿Vamos poniendo máscaras extrañas? Bueno, pues mirad, os voy a contar. En RIPE nos asigna los LIRs, en Tecnocrática nos asigna un /32. Y con ese /32, los LIRs tenemos que asignar direccionamiento a nuestros clientes. ¿Vale? ¿Cómo se asigna direccionamiento a un cliente? Pues le vamos a dar un /48 a cada cliente. ¿Cuántos clientes podemos tener? La de Dios, ¿vale? O sea que tampoco, no os preocupéis por eso, no se va a acabar. Ahora, para una red, ¿qué vamos a asignar? Vamos a asignar un /64 y lo vamos a asignar independientemente del número de IPs necesarias. En un /64, muchas IPs que tengáis entran, ¿vale? O sea, no hay mayor problema. Y además recordar que Slack necesita el State Address Configuration, Auto Configuration, necesita un /64 para funcionar, con lo cual es el número perfecto. ¿Tenéis una red? Venga, un /64, ni penséis, directamente un /64. Muy fácil, es que no hay que hacer mucho subnetting aquí, ¿verdad? Y ahora tenemos una cosa que cambió, porque antiguamente era, ¿cómo lo hago para los enlaces punto a punto? Pues un /64. Bueno, eso se vio que era un desperdicio, ¿vale? Porque no tiene sentido hacer eso. Entonces, cuando es un punto a punto, lo que se asigna es un /127. ¿Y qué es un /127? Son dos nodos, el lado A, el lado B. Recordad que en IPv6 no hay dirección de red, no hay dirección de broadcast, con lo cual, si tenemos una red de 2 IP, son 2 IPs útiles. Aunque bueno, esto en IPv4 ya sabéis que lo empezó a poner de moda la gente de Juniper con los enlaces punto a punto para OSPF, que ponían /31. Bueno, a lo mejor yo soy muy mayor y esto no lo habéis vivido, no sé, pero Juniper ya empezó a poner de moda lo de los /31. Pero bueno, /127. ¿Y ahora qué hacemos si necesitamos 8? Bueno, pues pones un /126, 125, ¿vale? Pero si es una red de host, un /64, que son redes solo de conectividad, bueno, pues lo puedes ajustar, pero lo suyo es ir haciendo enlaces punto a punto. Esto, si tenéis mucha curiosidad y queréis aprender, pues mirad, la RFC 6164 es una RFC que se llama Using 127-bit IPv6 Prefixes on Internet Router Links. O la leéis. Vamos, lo que voy a decir es esto que os he comentado yo.
Vale. Ahora, la siguiente duda que tenemos también cuando estamos asignando direccionamiento es ¿cuándo vamos a utilizar direcciones link local o unique local? Recordad que las link local son las de la interfaz. Las unique local dijimos que era lo equivalente a las de la RFC 1918, las de la RFC de direccionamiento local, lo que era la 192.168/12 o la 172 o de las 10. Vale, ¿os acordáis, no? Bueno, pues tenemos cuándo usar ese tipo de direccionamientos, que no es encaminable en Internet, enrutable lo llaman algunos, o utilizar direccionamiento global, es decir, direcciones públicas. ¿Cuál es la diferencia? Pues si son accesibles desde fuera o no, evidentemente. Si no son accesibles desde fuera, pues no puede haber un PathMTU Discovery. Y este punto es muy importante porque recordar que la MTU en IP versión 6 se negocia extremo a extremo. Pues hasta aquí lo que es la segunda parte de esta introducción a IPv 6. Espero que os lo hayáis pasado tan bien como me lo he pasado yo haciéndolo. Y bueno, y pediros disculpas, pero es que en una hora, que son los 2 audios que he hecho, condensar todo lo que he condensado a mí me ha parecido un auténtico milagro. Es muy difícil condensar un tema tan amplio en tan solo 2 capítulos de 30 minutos. Así que incluso creo que ha habido trozos en los que he hablado incluso demasiado rápido. Pero bueno, oye, aquí queda... Y se puede escuchar todas las veces que quiera, se puede parar, tirar para atrás, tirar para adelante, que esa es la gracia de los podcasts. Bueno, muchas gracias por la escucha. Recordad que si os ha gustado podéis votar en el iVoox, en iTunes y ya no sé ni por dónde sale. Podéis también comentar en esas plataformas, podéis decirme algo en el blog si queréis. Os podéis apuntar al grupo de Telegram que he creado, que es telegram.me/elpodcast. Un nombre chulísimo que no sé por qué estaba libre, así que para mí, el podcast, t.me/elpodcast. Y ahí iré anunciando cosas según las vaya sacando. Los audios los pondré ahí y bueno, yo os iré comentando si hago algún directo o ese tipo de cosas. Bueno, no robo más tiempo. Muchas gracias por todo y cualquier cosa ya sabéis dónde estoy. Venga, hasta luego, chao.